Excelente, pues un gusto saludarlos nuevamente. Espero haya sido de su provecho estos días que pudimos descansar. Sin duda que uno agarra nuevamente fuerzas para emprender el último tramo de nuestro cuatrimestre. Y bueno, pues la idea es que continuemos con los temas que tienen que ver con Android TV, con el cual estaremos cerrando nuestra asignatura. Ya durante el día de ayer y el fin de semana estuve enviando las notas de los diferentes, de las actividades que ustedes realizaron y con respecto a la unidad de aprendizaje número 2. Les pediría, por favor, que pudieran entrar a su sesión de SISEA y verificar la nota que ya está ahí capturada. En general, pues los felicito por sus trabajos, les agradezco por el tiempo que se toman para cumplir con ello. De esta manera, pues tengo la oportunidad de revisarlos, de levantar la evidencia correspondiente y de asentar las notas. En el caso de los compañeros o compañeras que hayan eh, recibido una nota no satisfactoria, les pediría por favor que en los siguientes días me hicieran llegar sus trabajos según los criterios de la guía de evaluación, este, con el entendido de que les podamos a máximo otorgar una nota satisfactoria para que no tengan inconveniente más adelante, ¿ok? En el caso de todos los demás, pues les agradezco mucho. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestros temas. Vamos a abordar el tema número 3 que tiene que ver con Android TV y con las generalidades de este. Bueno, pues vamos a hablar de la navegación en Android TV. Y en general, y seguramente algunos de ustedes ya han tenido la oportunidad de utilizar algunos dispositivos. En este caso estamos hablando de televisiones inteligentes de alguna u otra manera. Seguramente algunos de ustedes ya tuvieron experiencias al utilizar estos dispositivos. Puede ser que tengan Android TV o que tengan Roku o algún otro sistema. Pero en general la navegación en este tipo de aplicaciones pues es bastante fácil y sencilla, ¿no? El diseño para aplicaciones para Android TV, pues sin duda requiere que nosotros como desarrolladores de aplicaciones de estas plataformas, pues replanteemos la manera en que el usuario va a introducir o a realizar entradas, ya sea por algún pad o algún botón, etcétera, etcétera, y la manera en que nosotros iremos mostrando información, etcétera, etcétera. Entonces, sin duda, el que nosotros hayamos previamente desarrollado aplicaciones para dispositivos inteligentes, como puede ser smartwatch, bandas o teléfonos móviles, pues nos ayuda de cierta manera a conocer los componentes, el lenguaje, etcétera, etcétera, que nosotros requerimos. Sin embargo, pues la visión que nosotros debemos dar al desarrollo de estas aplicaciones ahora para televisores inteligentes, pues debe tener ciertas consideraciones, ¿ok? Dado que, por ejemplo, un aspecto tan sencillo como que las televisiones inteligentes no tienen pantallas táctiles con las que el usuario pueda interactuar, pues ya de entrada nos dicta una manera distinta en que nosotros debemos plantear estos diseños. Bueno, pues entonces estamos nosotros en el entendido de que para que el usuario pueda precisamente indicar cuáles son las entradas o selecciones o hacia dónde él quiere dirigirse o qué contenidos quiere visualizar, pues esto lo hace a través de algo que son los controles y en pantalla tenemos algunos ejemplos de estos. En general a estos controles se les conocen como D-pad o controles direccionales, ¿ok? Es decir, una serie de botones dispuestos dentro de un elemento físico y que le permiten al usuario pues seleccionar, reproducir, pausar el contenido video, adelantar o regresar dependiendo del contenido que está en ese momento consumiendo.
y que también en algunos casos, por ejemplo, tiene algunas entradas con micrófono, pues para que, por ejemplo, pueda hacer búsquedas, ¿no? Entonces, dependiendo en general del dispositivo y de las prestaciones con las que éste cuente, pues es la cantidad de elementos que nos va a agregar. Por ejemplo, si ustedes recientemente han adquirido un televisor con sistema Roku, pues se darán cuenta que la cantidad de botones que este contiene a comparación de un control de televisión convencional, pues es mucho menor que la que tenían estos dispositivos anteriormente. Obviamente también cuando nosotros operamos a través de consolas de videojuegos, también la disposición de los botones, el tamaño incluso puede variar, pero en general se cuenta con el mismo tipo de controles de entrada. Entonces, pues evidentemente al estar, digamos que supeditados a un control físico dispuesto en botones, pues obviamente la navegación que realiza el usuario a través de estos es menos intuitiva, dado que, digamos, ya sea que a través de elementos, digamos, dispuestos de manera secuencial o en un cierto orden, el usuario debe de ir seleccionando, digamos, cuáles son sus gustos o cuál es hacia dónde quiere dirigirse dentro de la aplicación, pues obviamente es más difícil, ¿no? Que si lo hiciera directamente tocando o haciendo su selección en la pantalla, ¿no? Como lo hacemos en una tablet o como lo hacemos en el smartwatch o como lo hacemos en el smartphone. Sin embargo, esto no limita la manera en que nosotros podemos disponer o diseñar nuestras aplicaciones y es importante tener en cuenta que estas aplicaciones en general deben de darle una buena experiencia al usuario y esto lo podemos en algún momento identificar a través de ciertas preguntas, ¿no? Como por ejemplo las que vemos en pantalla. ¿Pueden los usuarios navegar fácilmente hacia todos los objetos en cada pantalla? Esa sería una muy buena pregunta. Y también el movimiento entre objetos es sencillo y predecible. Entonces, nosotros a través de esta serie de preguntas podemos ir, digamos, definiendo la manera en que nosotros vamos organizando nuestros elementos dentro de la aplicación. Bueno, pues vamos a ver rápidamente qué tipo de controles vamos a ir encontrando. Básicamente vamos a ir hablando de los botones y su funcionamiento en general, ¿ok? Los primeros botones que nosotros encontramos en la presentación en la parte izquierda hacen referencia al botón de selección, que obviamente como su nombre indica, pues selecciona un elemento enfocado en la pantalla, es decir, cada vez que nosotros entramos a la aplicación, seguramente nosotros identificamos a través del enfoque un cuadrito resaltado, letras en negritas, etcétera, etcétera, qué elemento en ese momento está seleccionado. Y a través de estos botones de selección nosotros nos podemos desplazar entre estos contenidos para, digamos, ubicarnos en el contenido o en la sección, etcétera, etcétera, que nosotros queremos acceder. También nosotros comúnmente vamos a encontrar botones de inicio que pueden tener un aspecto como el que nosotros estamos viendo en la imagen del centro de nuestra presentación, ¿no? Donde normalmente podemos encontrar ya sea una casita, una silueta de una casita, esa especie como de cuadradito con una flechita hacia arriba, el circulito, o el botón que diga Home, que usualmente nos lleva hacia la pantalla de inicio de nuestra aplicación. Obviamente también encontramos botones de retroceso en el caso de que nosotros hayamos entrado, por ejemplo, al desglose de información o estemos reproduciendo algún contenido y requerimos, perdón, regresar o volver a la vista anterior, pues también normalmente encontramos este tipo de controles. Encontramos el botón de micrófono que comúnmente es empleado para realizar alguna petición a través de voz, ¿ok? Se emplea mucho para la búsqueda a través del reconocimiento de voz.
Los botones de transición que, como su nombre lo indican, permiten reproducir, pausar, avanzar, rebobinar, pasar a la siguiente pista, película, etcétera, etcétera, ir a la pista anterior, detener o grabar elementos que se están reproduciendo en nuestra aplicación y que básicamente sirven, como su nombre lo indica, para controlar esa actividad que se está reproduciendo en el momento. ¿Ok? Muy bien, entonces, cuando nosotros hablamos de enfoque, es necesario tener en cuenta que nosotros como desarrolladores es importante que siempre estemos retroalimentando de alguna manera la interacción que el usuario tiene con la aplicación. En este caso, el enfoque sirve para resaltar el elemento que en ese momento, digamos que como su nombre lo indica, tiene el focus de la acción, del comportamiento que si nosotros confirmamos, pues se va a efectuar. ¿Sale? El enfoque o foco o focus se puede hacer a través del realce de texto o de botones en tarjetas o con algunos otros elementos. El enfoque o focus debe ser muy claro para el usuario, ¿vale? Debe de permitir identificar fácilmente qué elemento es el que en ese momento está seleccionado, cuál es la actividad que nosotros estamos por ejecutar. Por ejemplo, tenemos un par de imágenes en pantalla donde se muestra del lado izquierdo resaltado en verde tres, digamos, elementos, tres acciones, en este caso, que el usuario puede ejecutar o solicitar, que puede ser la compra, a lo mejor de una película, de una pista, la renta o salvar ese elemento. ¿Okay? En este caso, el foco se lleva a través del realce de la opción a través de un background. Si ustedes observan del lado derecho, pues se muestra, digamos, estas mismas tres opciones. Sin embargo, el realce que se le da a la opción seleccionada simple y sencillamente es de un engrosamiento del texto de la fuente, que a lo mejor si la persona no cuenta con una buena vista o ya le es difícil identificar, por ejemplo, los detalles de las letras, pues podría dificultársele identificar qué opción es la que está seleccionada en ese momento. Pues nosotros debemos de seguir estas recomendaciones. En el caso de lo que se recomienda, pues es utilizar un contraste para diferenciar el elemento en foco o enfocado de otros elementos y aquí del lado izquierdo pues es muy claro la opción que está seleccionada dado que está remarcada o resaltada en un cuadro gris que sobresale o que contrasta con el fondo gris de la aplicación. Obviamente lo no recomendable pues es lo que ya comentábamos, ¿no? Agregar elementos que se dificulte su identificación y en este caso el que la palabra by esté resaltada en negritas en contraste con con las otras dos opciones, pues es más difícil de identificar, ¿no? En ese mismo aspecto del enfoque, debemos tomar en cuenta que la visibilidad indica que los elementos están enfocados usando señales visuales apropiadas, como lo que hace un rato vimos en el ejemplo. El enfoque predeterminado de Android TV usa escalas, sombras, brillos y opacidad. ¿Ok? Entiéndase que la escala tiene que ver con el tamaño del elemento. La sombra tiene que ver, por ejemplo, en el caso de las tarjetas o de las imágenes, pues con un cierto desplazamiento y bordes resaltados en un color que contrasta con el fondo. El brillo evidentemente, por ejemplo, hace que el elemento resalte o mantenga su brillo, mientras que el demás contenido lo torna oscuro. Y la opacidad, pues tiene que ver con esto mismo que es, digamos, complementario del brillo y también a través de transparencias, ¿no? Y todo esto, pues para llamar evidentemente la atención del usuario y hacer la diferencia entre los elementos que están seleccionados o que tienen el foco y aquellos que no lo están. La retroalimentación
es como yo les decía, un elemento que debe ser de manera innata brindadas al usuario y las retroalimentaciones se pueden hacer de manera visual a través de lo que nosotros ya hemos venido comentando, ¿sale? Es decir, en base a elementos que remarcan o resaltan los elementos seleccionados a través de sombras, escala, etcétera, etcétera, pero también esa retroalimentación puede ser auditiva, es decir, a través de sonidos nosotros podemos indicarle al usuario, por ejemplo, si se está desplazando, si ha hecho una selección, si va a realizar alguna actividad, entonces el sonido acompaña el movimiento de selección que está haciendo nuestro usuario para brindarle una experiencia más enriquecedora y que en algún momento, si el usuario, digamos que de manera visual no identifica que está realizando alguna actividad, pues de manera auditiva lo puede reforzar, ¿ok? En este caso, el siguiente punto que vamos a comentar tiene que ver con la estructura del diseño de contenidos de nuestra aplicación o de las aplicaciones que nosotros desarrollemos para Android TV. Algunos aspectos a comentar, pues son las rutas, ¿no? Y las rutas son, o digamos, son elementos que los usuarios deben poder navegar por la interfaz de usuario con una dirección clara, es decir, debe ser muy transparente para el usuario en qué manera, por ejemplo, puede desplazarse a través de los contenidos. Evidentemente, si no hay un camino directo para llegar directo al control, pues obviamente será necesario reenfocar el diseño que nosotros estamos haciendo de nuestros contenidos dentro de nuestra aplicación. Entonces, debe ser muy transparente, muy clara la manera en que el usuario se va a desplazar dentro de los contenidos. En cuanto a los ejes, nosotros debemos construir un diseño para que se aprovechen los ejes horizontales y verticales. Comúnmente, perdón, y en general, cuando nosotros desarrollamos aplicaciones para Android TV o algunos otros sistemas operativos de televisiones inteligentes, perdón, este contenido comúnmente se desarrolla en grillas o en rejillas, es decir, mantiene un aspecto, digamos, estructurado en renglones y columnas. Aprovechando estas distribuciones como nosotros podemos de manera organizada ordenar cada contenido, cada uno de los elementos que nosotros vamos a mostrar en pantalla. Se necesita asignar a cada dirección una función específica, es decir, por ejemplo, cuando nosotros entramos a una aplicación, por ejemplo, ya sea Netflix, cuando nosotros realizamos un desplazamiento hacia arriba o hacia abajo, nos vamos desplazando, por ejemplo, entre categorías, ¿no? Entre lo que hemos visto, entre las novedades, entre, por ejemplo, diferentes tipos de series o películas, etcétera, etcétera. Y cuando realizamos un desplazamiento horizontal, una vez que nosotros hemos seleccionado la categoría que nosotros deseamos, pues lo único que hacemos es ahora sí ver el catálogo de elementos que corresponden a esas categorías, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esa manera en que nosotros organizamos nuestros contenidos aprovechando los ejes que finalmente lo que hace es agilizar la navegación entre estos elementos jerárquicos. ¿Qué se recomienda entonces? Bueno, y lo estamos viendo del lado izquierdo de nuestras pantallas, resaltado en verde, pues colocar controles como por ejemplo los controles de búsqueda en ubicaciones que no se superpongan con otros elementos en los que se puede hacer un clic. Es decir, como lo estamos viendo del lado derecho, perdón, el botón de búsqueda se encuentra sobre un renglón que posiblemente corresponde a una categoría y que no está muy claro cómo es que el usuario va a acceder a ese elemento en particular. ¿Okay? En el entendido sobre todo de que si el usuario realiza un desplazamiento superior o inferior, vertical, es decir,
pues esto le brindará, por ejemplo, la posibilidad de desplazarse entre categorías, pero si me desplaza el usuario de manera horizontal, pues esto lo que hace es desplazarse entre el contenido de esa categoría y como les decía yo, no queda claro cómo accederá al botón de búsqueda. Sin embargo, del lado izquierdo, el botón de búsqueda se encuentra en la parte superior, fuera de la organización de los contenidos y queda muy claro la manera en que el usuario va a llegar o a acceder hasta esa opción. Evidentemente, lo no recomendable es que el diseño que contenga controles en lugares de difícil acceso o que no sea clara la manera en que el usuario va a acceder a ellos. De esta manera, pues lo que se recomienda entonces es pensar en otra ubicación distinta. Aquí lo está poniendo en la parte superior, pero no quiere decir que siempre va a ir en la parte superior o que siempre va a ir del lado superior izquierdo. En algunas plataformas, cuando el usuario, por ejemplo, quiere realizar una búsqueda, lo único que hace es desplazarse hacia el lado izquierdo de los contenidos y en ese momento se muestra un menú contextual donde tiene más opciones para seleccionar. Lo mismo en base a la estructura, ya habíamos comentado, conforme al aprovechamiento de los ejes y las rutas que se tienen que seguir, conforme a la accesibilidad fácil y pronta que debe tener el usuario hacia los contenidos. ¿Qué se recomienda? Pues que las categorías, como ya lo venía comentando, recorran un eje vertical, es decir, como ustedes observan, por ejemplo, en la imagen del lado izquierdo resaltado en verde, la primera línea corresponde a la categoría 1, la segunda línea a la categoría número 2, la tercera línea a la categoría número 3 y así sucesivamente. Conforme nos vamos desplazando de manera vertical, nos vamos, digamos, visualizando las diferentes categorías de los contenidos que están organizados aquí. Sin embargo, si yo quiero acceder al contenido de cierta categoría, entonces lo recomendable es que yo me desplace de manera horizontal, para poder de esta manera ir consultando el catálogo de opciones que yo tengo disponibles por categoría. Nuevamente, si yo quiero cambiar de categoría, pues me desplazo de manera vertical y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Qué no se recomienda para establecer la estructura de mi contenido? Pues que dentro de esta distribución de grilla, ya habíamos dicho, de rejilla de columnas y de renglones, pues que metamos o que definamos un recorrido o un acceso a los contenidos, como lo que estamos viendo en la siguiente imagen del lado derecho resaltado en rojo, ¿no? Que por ejemplo muestra una serie de contenidos que corresponden a la categoría 1, que está distribuido en 2 renglones y en 3 columnas, y posteriormente la categoría 2 se encuentra dentro de una tarjeta que tiene dentro otra organización de columnas y renglones, y la categoría 3 se encuentra abajo, donde directamente está mostrando un video o un contenido y posteriormente pegado del lado derecho en la parte inferior, la categoría 4, donde se muestra nuevamente otra vez una disposición de elementos en columnas y renglones, ¿no? Esto obviamente dificulta mayormente el desplazamiento entre categorías y contenidos y obviamente pues esto no es muy recomendado, sobre todo porque debemos tener en cuenta que el usuario no tiene la libertad para, por ejemplo, hacer una selección rápida del contenido. Por ejemplo, si el usuario quisiera seleccionar un elemento de la categoría 4, y esto lo tiene que hacer a través de un control, donde tiene un D-pad y tiene que ir puchando los botones de desplazamiento, pues tendríamos que contar cuántos desplazamientos necesita para llegar hasta ese contenido. ¿Ok? Entonces, es importante tener en cuenta
Recomendaciones. Muy bien, vamos a hablar entonces también de las pantallas de inicio. Comúnmente las pantallas de inicio brindan acceso a recomendaciones de contenido, aplicaciones o búsquedas globales. ¿Ok? Aquí en pantalla vemos un par de ejemplos de aplicaciones donde precisamente sus pantallas de inicio muestran algunos elementos que se mencionan en la descripción, ¿no? Como puede ser recomendaciones de contenido, perdón, que recientemente están siendo ofertadas, o por ejemplo, recomendaciones basadas en, digamos, en el porcentaje de consumo, ¿no? Que comúnmente se realiza dentro de nuestra zona geográfica, ¿no? Por ejemplo, en el caso aquí de nuestro país, pues seguramente las recomendaciones son distintas a las que se están viendo ahorita en pantalla para España, ¿no? Dentro de las pantallas de inicio, dijimos que vamos a encontrar diferentes elementos. Por ejemplo, encontramos la búsqueda global, como lo vimos en el ejemplo de la estructura. En este caso, la búsqueda global se encontraba en la parte superior de la pantalla de inicio y como su nombre lo indica, se utiliza para realizar una búsqueda de algún contenido, para lo cual el usuario se desplaza hacia la parte superior y a través del D-pad introduce de manera, ahora sí que letra por letra, el criterio de coincidencia con a lo mejor el título, el artista, etcétera, etcétera, de lo que quiere encontrar dentro de ese catálogo de contenidos. Y si su aplicación se lo permite y el control también, pues seguramente también puede realizar búsquedas a través del botón de micrófono y la ayuda de audio. También comúnmente viene una fila de recomendaciones que ya pudimos ver en el ejemplo de las capturas de pantalla de las aplicaciones, donde comúnmente se muestran películas, programas de televisión, aplicaciones y juegos que se recomiendan al usuario, que comúnmente en base a un porcentaje de coincidencia, en base a lo que el usuario comúnmente consume o accede en su plataforma, pues estas son las recomendaciones que se van mostrando. Se actualizan según las recomendaciones según las contenidos que vaya reproduciendo el usuario y también en base a los criterios que vaya definiendo el proveedor del servicio. Encontramos también algunas categorías que tienen que ver con aplicaciones y juegos. Como ustedes saben, por ejemplo, todavía en nuestro país todavía no se brinda este servicio, pero seguramente ocurrirá en los siguientes meses, o si no es que en el siguiente año, donde ya se ofertan dentro de la misma plataforma de streaming también los videojuegos. Ahora, por vía de mientras, estas plataformas trabajan de manera separada. Hay plataformas de streaming y tenemos plataformas de videojuegos, pero no dudo que en un tiempo muy corto estas trabajen unidas en la misma plataforma y esto va a suceder. ¿Ok? Entonces vamos a tener tanto series, películas, etcétera, etcétera, como videojuegos en la misma plataforma. Y comúnmente también tenemos una sección de configuración. En el caso de Android Studio viene en la parte inferior, hay diferentes aplicaciones que estas barras de configuración, opciones de configuración las colocan, por ejemplo, como una barra, como una barra lateral, dependiendo del proveedor. ¿Ok? Las filas de recomendaciones es una área de alta visibilidad en la que la pantalla de inicio donde los usuarios pueden encontrar contenidos nuevos. Es la forma más fácil para que los usuarios accedan al contenido sin iniciar una aplicación. Además, tienen como objetivo mantener una combinación equilibrada de contenido relevante y nuevo.
Al promocionar su aplicación en la fila de recomendaciones, su contenido tiene mayor probabilidad de captar la atención del usuario con contenido interesante y relevante. ¿Ok? ¿Qué tipo de recomendaciones son las que podemos encontrar en estas barras? Bueno, pues básicamente tenemos tres tipos de contenidos de recomendación que comúnmente son que el usuario pueda continuar o algún contenido nuevo o contenido relacionado. Cuando se promociona contenido, se emplea señales dentro de la propia aplicación para determinar que es relevante para el usuario en función a su comportamiento de consumo. Por ejemplo, ponen cintillas en la parte superior y ponen nuevo o nuevos capítulos o de alguna manera agregan elementos a la tarjeta de imagen donde nosotros nos estamos dando cuenta de que ese elemento en particular es una recomendación porque tiene nuevas temporadas, etcétera, etcétera, ¿no? Se requiere tener en cuenta que el dispositivo se puede compartir con familiares o amigos del usuario, además de recomendar solo contenido apropiado para edad del mismo. Como ustedes saben, en este tipo de aplicaciones para Smart TVs, pues comúnmente tenemos perfiles de usuarios. Algunos de estos perfiles de usuarios pueden corresponder a personas, por ejemplo, adultas, a niños, etcétera, etcétera, o tenemos a lo mejor cuentas para familia, dependiendo de la naturaleza del perfil del usuario. Entonces, el contenido que se recomienda, pues evidentemente es distinto. Del lado izquierdo en su pantalla estamos viendo un ejemplo de contenido de continuación. Es decir, si el usuario, por ejemplo, está viendo alguna película y en algún momento pausa su reproducción porque tiene que salir o hacer alguna otra actividad, bueno, pues ustedes saben que cuando nuevamente vuelvan a acceder a la aplicación, dentro de las recomendaciones o seguramente dentro de las categorías que se muestren en la aplicación, se van a visualizar aquellos contenidos, en este caso una película que estaba viendo y que se está recomendando que termine de ver o que continúe con su reproducción. Entonces, este es un ejemplo de contenido de continuación. Del lado derecho estamos viendo algo que se llama recomendación de nuevo contenido, ¿ok? Donde ya les decía, dependiendo de la plataforma, se agregan nuevos elementos o se crea una nueva categoría donde se indica, por ejemplo, novedades, ¿no? Y se listan todos los nuevos contenidos o digamos, o las series o contenidos que tienen nuevas temporadas, etcétera, etcétera. Cuando esto sucede, por ejemplo, en Netflix lo que hacen es agregar números, ¿no? Por ejemplo, cuál es la película o la serie más reproducida, en nuestro país, etcétera, etcétera, o agregan identificadores visuales como pueden ser bandas, textos resaltados en rojo o incluso los estrenos que están por salir. ¿Ok? También debemos tener en cuenta que en algunos casos, algunas de las tarjetas de información de estos contenidos nuevos pueden contener escenas, ¿no? Escenas que permiten ver así de manera muy general de qué trata o qué tipo de contenido se tiene, y es a lo que nosotros le llamamos los spoilers, ¿no? Y finalmente en esa última imagen vemos otro tipo de recomendaciones que se llama contenidos relacionados, ¿ok? Que comúnmente lo que hacen es, como su nombre lo indica, contenidos que en base a los criterios de consumo que nosotros tenemos nos recomiendan también. Es decir, si el usuario comúnmente ve películas de índole deportivo, ¿cómo se dice? Em, Documentales deportivos, etcétera, etcétera, seguramente continuamente le estará la aplicación recomendado contenidos similares, con criterios semejantes a lo que estamos comentando.
Dentro de la estructura de la aplicación encontramos elementos llamadas tarjetas personalizadas. Comúnmente estos elementos sirven para mostrar el contenido de alguna categoría y en general el catálogo de elementos que se ofrecen en esa aplicación. Se puede transmitir una marca en tarjetas de recomendaciones y a continuación lo que vamos a hacer es ver estos ejemplos. Por ejemplo, lo que nosotros estamos viendo en pantalla ahorita es una tarjeta de imagen, que es lo que comúnmente nosotros encontramos en la aplicación y que consiste de una imagen que puede ser lo que antes nosotros decíamos, el póster de la serie o de la película, del documental, de la pista de audio que estamos por reproducir y pues obviamente a lo mejor nada más lo acompañan del nombre del mismo, ¿no? Dentro de la tarjeta, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, colores que resalten el contenido o cierta iconografía que hace referencia a la aplicación o al contenido. La selección de una tarjeta de color, normalmente se recomienda que los colores sean limpios, así se les dice, es decir, que sean colores similares al blanco, con iconos de las aplicaciones que resalten a través de los colores, que contrasten con estos fondos. ¿Ok? Como ustedes saben, pues hoy en día lo que se estila es sugerir, por ejemplo, ciertos temas para este tipo de aplicaciones que pueden ser básicamente en tres gamas, ¿no? En temas claros o blancos, temas grises y temas oscuros, ¿no? Lo que nosotros estamos viendo en pantalla pues, son temas en grises, pero seguramente cuando ustedes desarrollan y no desean tener su codificador, su IDE en temas blancos, pues seleccionan temas oscuros y lo mismo pasa con las aplicaciones para smartphones y para pantallas inteligentes. Tenemos, digamos, en general estas tres gamas de temas que nosotros podemos utilizar. También estas tarjetas van acompañadas de títulos y subtítulos, donde el título está, digamos, dispuesto para precisamente identificar el nombre de la aplicación, video o contenido en general que nosotros estamos consultando. Y los subtítulos en general describen, por ejemplo, si es una lista o corresponde a algún artista o lista de reproducción, a lo mejor algún criterio de recomendación o el estado del mismo, es decir, si este elemento está transmitiendo en vivo, si es un elemento que estamos reanudando su reproducción, si en este momento se está reproduciendo o grabando. Entonces hay diferentes elementos que nosotros podemos identificar dentro de estas tarjetas personalizadas. Muy importante también acompañar, además de la tarjeta personalizada con estos elementos que ya comentamos, pues imágenes de fondo que brinden, como yo les decía, una experiencia enriquecida a nuestro usuario, ya que estas imágenes de fondo no, comúnmente están asociadas al contenido de la tarjeta. Le dan un enfoque mayor, una visualización mayor, dado que el espacio de la tarjeta en comparación a los elementos de la aplicación, pues es pequeño. Sin embargo, cuando nosotros seleccionamos un elemento de ese catálogo, de esa categoría, y también en el fondo se reproduce el contenido, se puede visualizar en un tamaño mayor, pues definitivamente el usuario no tiene dudas en cuanto a qué es lo que espera para reproducir ese contenido. En el caso de las tarjetas multimedia o de las aplicaciones multimedia, tenemos algo que se llama los Now Playing Cards, que permite que el usuario reanudar fácilmente el contenido que se reprodujo recientemente o que está por reproducirse.
y que nos permite, por ejemplo, reproducir o pausar el contenido, por ejemplo, en el caso de la reproducción de un audio, ¿no? Nos muestra también el estado de avance de la misma. Y bueno, pues digamos que son elementos un poquito más dinámicos, pero obviamente que no aplica, por ejemplo, para la reproducción de un video, ¿no? Digamos que es más usado para la reproducción de audios. Finalmente, en cuanto a la búsqueda global, ofrece Android TV la opción que ya les había mencionado previamente, donde nosotros accedemos a una barra de búsqueda, la cual puede obtener una entrada a través del teclado D-pad o a través de audio, ¿ok? Comúnmente lo que hace es buscar coincidencias dentro del catálogo de, de contenidos de la aplicación. La búsqueda se presenta como una superposición en la pantalla de inicio. Superposición quiere decir que obviamente todo lo demás, todo el demás contenido de la aplicación pasa a segundo plano, como lo estamos viendo en el ejemplo. Los usuarios acceden a él navegando a la pantalla de inicio y luego presionando el botón de micrófono. Alternativamente, desde la pantalla de inicio, los usuarios pueden navegar hacia arriba, enfocarse y hacer clic en el botón del micrófono. La experiencia de búsqueda global de Android TV está optimizada para televisión. Es la forma más rápida de encontrar películas, programas de televisión, aplicaciones, juegos, etcétera. También puede proporcionar respuestas e información sobre actores, bandas, clima, etcétera, etcétera. Comúnmente cuando nosotros usamos esta opción y empezamos a tipear o a escribir en esta barra de búsqueda, se muestra un listado con los resultados dependiendo de la entrada que vamos agregando. Es decir, por ejemplo, si nosotros usamos el D-pad para ir escribiendo, por ejemplo, el título de una película, mientras nosotros vamos escribiendo con el teclado, digamos, de la pantalla, o que se muestra en ese momento en la pantalla, los criterios de búsqueda que corresponden nos van generando un listado. Esto permite que el usuario de manera abreviada acceda a sus contenidos porque puede ser que el criterio de búsqueda no sea, sea muy general y le muestre un listado muy grande, o quizás el título, nombre del artista, perdón, le muestre rápidamente los contenidos que él o ella desea acceder. ¿Ok? Pues de manera general hemos hablado de los elementos estructurales de la aplicación, en este caso de Android TV, y en nuestra siguiente sesión estaremos hablando de otros aspectos de diseño que tienen que ver con el desarrollo de aplicaciones dentro de nuestra plataforma Android TV. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí, jóvenes y señoritas. Les agradezco su atención. Nos estamos viendo o escuchando en la siguiente sesión para continuar con nuestro tema. Ya saben, a partir de esta presentación, pues les dejo un breve cuestionario para que ustedes lo puedan contestar e ir avanzando en las actividades de retroalimentación de estas sesiones. Les agradezco mucho su atención y su asistencia. Y si no tienen ningún comentario o duda, pues nos estamos viendo el día miércoles. Que tengan un excelente día y tarde. Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego, profe. Hasta luego, Jesús.